El cine de terror es un género muy complejo, amado por muchos, odiado por otros. Es probablemente uno de los géneros con más fanáticos en todo el mundo. Decimos que es uno de los géneros más complejos porque, a diferencia de muchos otros, este está lleno de subgéneros. Hay muchísimos estilos y formas diferentes de cine de terror. Desde aquellos días de Loquendo, algo que siempre quise hacer y nunca me di a la tarea de hacer fue hablar de uno de estos subgéneros, mi favorito, el cine de slasher. ¿Qué define al cine de slasher? Bueno, hay muchas cosas que podemos mencionar que son parte de este género. Se cree que ya hay una estructura fija propuesta por la época del oro del cine de slasher, en los 80s. Pero no necesariamente. Digo, es verdad que esas películas de menor costo de producción, con muchas tetas, mucha sangre y muy divertidas, podríamos decir son las que definen al género. Pero aún así debemos considerar, siempre que haya ataques con armas punzocortantes, debemos de tomarlo en cuenta como cine de slasher. Entonces, ¿realmente de qué se compone el cine slasher? Bueno, una de las cosas que es común en todas estas es que tiene que tener un conteo de víctimas. Deben de ser por lo menos un par de asesinatos. El género es demasiado amplio como para considerarlo en un solo top 13, así que he decidido darme a la tarea de hacer una serie de 4 tops 13 que marcarán cada era del slasher y lo que yo considero debe de ser tu introducción a este tipo de cine si es que le vas a agarrar gusto. Así que consideren este su top 13 introductorio de mejores películas de slashers. En el número 13 tenemos Valentine, película del 2001, de la nueva ola de slashers, que siguió después de películas como Scream. Esta es una de las más rescatables de esa era, es una de mis favoritas, ya que juntaba todos aquellos aspectos que nos gustan en este cine. Un alto conteo de víctimas, asesinatos ingeniosos y el asesino tenía un look muy icónico. Esta es una de esas películas que juntan todos los elementos que amamos en el cine de slasher. Se las recomiendo. En el número 12 tenemos Terror Train, de 1980. Este es uno de esos ejemplos de los que llamamos whodunit, que básicamente nos pone en esta perspectiva en la que no sabemos quién es el asesino. Sin embargo, a pesar de ser uno de los primeros intentos a este género, este tal vez sea el mejor, ya que el setup es increíble. Estamos hablando de una fiesta de disfraces en un tren, donde básicamente todos podrían ser el asesino. ¿Y saben qué es lo mejor? El asesino se la pasa cambiando de disfraz. No llegas a saber quién es. No hay pistas que te digan quién es hasta realmente el final. Que aunque debo de decir que no es un shock impresionante, por lo menos es bastante divertido. Es uno de los grandes hits de nuestra gran Jamie Lee Curtis, una de las mejores Scream Queens de la historia. Imperdible. En el número 11 tenemos Laid to Rest del 2009. Esta es una de la nueva ola de slashers post-2000 que combinaban el género de slasher con una brutalidad increíble. Es una gran película, especialmente en el apartado de los asesinatos. En esta nueva era plagada de CGI, esta tiene muchos efectos prácticos que son muy disfrutables. El asesino tiene un look interesante y lleva un concepto interesante detrás. No quiero darles muchas referencias sobre los plots de estas películas, ya que me interesa que las vean y sepan si este subgénero es algo que les va a resultar agradable. Pero en fin, esta es una de esas que no se pueden perder. En el número 10 tenemos Alice, Sweet Alice,
de 1976. También conocida como Holy Terror, esta es una de las primeras películas que en verdad tenían un asesino que resultaba muy creepy a la vista. Vean esa máscara, qué desagradable. Esta, a pesar de no tener un conteo de víctimas muy alto, es una de esas películas que fueron las primeras en tener elementos de este tipo. Es muy buena película, la ambientación es genial y tiene un par de kills muy interesantes para la época en la que fue filmada. Esta es otra de esas grandes que no se pueden perder. En el número 9 tenemos The Town That Dreaded the Sundown, de 1976. Una película basada vagamente en hechos reales. Esta película es una de las primeras que tuvo un asesino enmascarado de este tipo. La película tiene algunos momentos memorables, sin embargo es una de esas películas que le dieron vida a este género y que realmente no tiene la fama que debería y deberías ver si en verdad te gusta este género. En el número 8, Child's Play de 1980, una película con un concepto increíble, con efectos prácticos que en su tiempo le volaron la cabeza a mucha gente. Esta película, a pesar de que me gustaría que tuviera una trama más escondida, sabemos que es sobre un muñeco asesino. Si no la han visto, tienen que verla. No es un secreto que es sobre el muñeco, lamentablemente no hay ninguna instancia en donde lo hayan jugado como que pudo ser el niño el que asesinaba. Es un lamentable hecho, pero la película es genial. El conteo de víctimas no es muy alto, pero sin embargo tiene momentos de demasiada tensión. Muy buena película, un must del cine de slasher. Y además Chucky es uno de los asesinos con más carisma en este género. En el número 7 tenemos The Texas Chainsaw Massacre de 1974. Una de las primeras películas que la gente recuerda con un asesino tan icónico. Este es uno de los que llaman los 4 grandes del terror. De este tipo, claro está. La película está vagamente basada en el asesino real Ed Gein. Es una película increíblemente cruda, con visuales que te hacen pensar que en verdad estás viendo algo real. A pesar de no tener un conteo de víctimas muy alto, la tensión es inigualable. No es tan violenta como uno pensaría que una película que lleva por título Masacre lo es, pero sin embargo es genial. La atmósfera creepy hace todo el trabajo. En el número 6 tenemos A Nightmare on Elm Street de 1984. Debo de decir que aunque no soy muy fan de esta saga, que eventualmente se volvió algo demasiado cómico y poco serio, debemos reconocer que esta en verdad tiene méritos. Logra tener una atmósfera super creepy. Si te pones a pensar en el concepto de lo vulnerable que serías mientras estás dormido, saber que un asesino va a disponer de ti mientras estás soñando, es algo digno de tener en cuenta. Freddy es tal vez el asesino con el mejor carisma de los que llamamos los 4 grandes. La película tiene unos asesinatos increíbles, está llena de efectos prácticos increíbles. Si no la han visto, esta es una película que tienes que ver si eres amante de este género. En el número 5 tenemos Black Christmas de 1974. Esta es muy famosa por ser reconocida como la primer película que juntó todos estos elementos que hoy conocemos como cine de slasher. Y aunque el conteo de víctimas no es muy alto, es una película muy interesante, con el gran detalle de que nunca vemos al asesino, siempre vemos tomas de él, pero nunca lo vemos de cuerpo completo. Para muchos es decepcionante no saber quién es, pero en definitiva a esta película se le debe recordar como la precursora de todos estos elementos y la primer película de este tipo con tener un nombre de una festividad. Véanla.
En el número 4 tenemos Friday the 13th de 1980. Una de las llamadas los grandes clones de Halloween, esta película logró tener su propia identidad, ya que todos los asesinatos en esta película son mucho más violentos. Y a pesar de que en momentos podemos acusarla de cheesy, los efectos prácticos son increíbles. De los mejores momentos cinematográficos de Tom Savini, quien estuvo a cargo de los efectos especiales. En fin, ¿qué les podemos decir? Esta es una de las películas más icónicas de este género y por supuesto que si no la has visto, es una de las primeras que deberías de ver. En el número 3, Peeping Tom de 1960. Recordada por mucha gente como la verdadera primera película del cine de slasher, Peeping Tom es una gran película, con visuales exquisitos que muchas personas considerarían que se sale del molde de lo que llamamos slasher y es mucho más artístico. La película tiene un concepto muy interesante. No quiero arruinarles ningún detalle del maravilloso plot de esta película. Si no la han visto, háganse un favor y véanla. En el número 2, Psycho, de 1960. Honrando los deseos del maestro Hitchcock, creo que no podemos hablar mucho sobre esta película. Solo digamos recuperando un diálogo viejo que tenía, que es una historia de qué pasa cuando se te jode la azotea. En verdad no quiero dar detalle alguno de esta película. Si no la han visto, es algo que tienen que ver. Muchos críticos la sugieren como una de las mejores películas de Hitchcock. Es una gran película, con suspenso y momentos increíbles como los que solo el maestro Hitchcock sabe entregar. En verdad les puedo garantizar que si no la han visto y no saben sobre lo que trata, al final legítimamente dirán, no lo vi venir. Tienen que verla. Y para cerrar, en el número 1, Halloween, de 1978. Todos los que me conocen de antaño sabrán que esta es una de mis películas favoritas en toda la historia del cine. En definitiva, una de las más veneradas de este género, la que decidió tomar el mejor nombre de estas fechas especiales del calendario. Y además debemos reconocerle que esta trajo el último elemento de lo que hoy consideramos como cine de slasher, el asesino icónico e indetenible, uno de los 4 grandes, y si me lo preguntan, a mi parecer, el mejor y el más interesante. Si no has visto Halloween, ¿qué estás esperando? Ve a verla, ¿qué haces viendo este top? En definitiva, Michael Myers es maldad pura y esta película es imperdible. En fin, recuerden que esto solo fue un top introductorio a este género. Esperen la segunda parte, en la que estaremos hablando de la época dorada de este género, los 80s. Si te gustó este contenido y quieres que sigamos realizando más, regálame un like, una sub y compártelo, no te cuesta nada. Y a mí me va a ayudar muchísimo. Espero hayan disfrutado este top y espero disfruten las películas. Hasta la próxima.